¿Eso es culpa de los jugadores o es culpa de los entrenadores que no le exigen? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? La Corporación de Deportes de la ilustre Municipalidad de Peñalolén los invita a participar en un ciclo de charlas denominado Caminos Deportivos. Vamos a tener cada semana a un deportista ejemplar, a un deportista que ya recorrió lo que tenía que recorrer y que hoy es un personaje, un civil, una persona común y corriente. En esta oportunidad queremos presentar al ex futbolista Fernando Astengo, hombre de dilatada trayectoria, no solamente en el fútbol chileno, sino también en el fútbol brasileño. Defendió varias camisetas, entre ellas la de Unión Española, la de Colo-Colo, la de Gremio de Porto Alegre, sí señor, el rival que tenía el Internacional, donde alguna vez brilló también Elías Figueroa. Hoy está con nosotros precisamente Fernando. Fernando, muchas gracias por estar en esta entrevista acá en los estudios de la Corporación de Deportes de Peñalolén. ¿Cómo ha evolucionado tu vida? ¿Cómo estás en este minuto? Bueno, ante todo saludarte y agradecer, por supuesto, esta posibilidad de poder comunicarme con la gente de la comuna. Estoy muy bien, gracias a Dios, un momento bastante especial. Es difícil decirlo, a los 63 años, ya retirado hace mucho tiempo, pero obviamente la vida y Dios me ha dado las posibilidades de sostener una vida bastante equilibrada en términos económicos, en términos de laborales. Así que estoy muy feliz, te agradezco muchísimo la invitación. Bastante equilibrada esta vida, ¿por qué? Porque tú te preparaste para vivir esto. Lo que pasa es que cuando uno juega fútbol vive en una burbuja, en donde le hacen todo, está involucrado en diferentes equipos, donde, como te digo, es como fácil vivir, porque las cosas te las tienen a mano. Obviamente después uno sale del fútbol y ya entra a la vida normal, a la que vive la gente, que tiene que salir a trabajar en las mañanas, que tiene que llegar tarde a sus casas. ¿Y ese cambio, perdón, se siente? ¿Esa diferencia? Se siente porque cuando uno termina de jugar se queda con algo sumamente fuerte que lo han parado desde muy niño con el sueño de ser futbolista. Logra ser futbolista profesional, tener una carrera relativamente exitosa y se provoca un vacío. Se provoca un vacío que muchos jugadores de repente no lo saben manejar. ¿Algunos amigotes se van, por ejemplo, te dan vuelta a la espalda? Es que lo que pasa es que yo entendí desde muy joven que efectivamente yo participaba de una institución, porque por ejemplo jugué en Unión, después tuve que pasar a Colo-Colo, entonces los amigos o los conocidos van cambiando, van variando. Entonces, si bien es cierto, uno hace más amistad con unos que con otros, pero la verdad de las cosas es que yo soy medio solitario, yo soy mucho de estar con mi familia cuando estaban mis hijos y ahora que estoy solo con mi señora. Tenemos una vida bastante particular que no necesitamos de una compañía constante para ser feliz. Fernando, tú estuviste en diferentes equipos, Rangers, Unión Española, Colo-Colo, Gremio. En ese tiempo no era usual que futbolistas chilenos fueran a jugar al extranjero. ¿Había mucha diferencia entre los equipos chilenos de esa época con el Gremio que tú participaste? Una diferencia abismal, porque el fútbol brasileño es un fútbol completamente distinto al fútbol chileno. Acá el fútbol nuestro es muy cansino, es precario en muchas situaciones, sobre todo en ese tiempo. Pero perdón, ¿eso es culpa de los jugadores o es culpa de los entrenadores que no le exigen? Yo creo que es un contexto general, tiene que ver con el tema de la Asociación Nacional de Fútbol en aquel tiempo, la NFP ahora, porque si nosotros hacemos un análisis, el fútbol chileno en términos de estadio no ha evolucionado para nada. Todavía se siguen jugando partidos en el Estadio Nacional cuando se podía. Hay ciertos equipos que tienen estadio, entonces no están como las comodidades y los estadios como para que uno vaya con cierta tranquilidad
y que efectivamente sean estadios bonitos, atractivos, que la gente no solamente vaya a ver fútbol, sino que también vaya a conocer un estadio donde tenga las comodidades, donde tenga una cancha que efectivamente se pueda ver bien fútbol. Fernando, tú estuviste en el extranjero en esa época. ¿Cuáles fueron los pros y los contras de jugar en el extranjero, de vivir en el extranjero? Bueno, yéndose de Chile obviamente a Brasil cambia el idioma completamente. Me pasaron bastante anécdotas en relación al tema de que no al comienzo no me sabía expresar. Lo que sí me preocupé inmediatamente de tratar de aprender rápidamente. ¿Portuñol? ¿Portuñol? Sí, porque en Porto Alegre se hablaba un poco portuñol. Está con muchas fronteras con Paraguay, con Uruguay. Entonces se me hizo más fácil, era más entendible, por ejemplo, el idioma de portugués en Porto Alegre que al de Río de Janeiro. El Río de Janeiro es más cerrado. Fernando, acá en Peñalolén se hacen cursos con niños, cursos formativos. ¿Qué diferencia apreciaste entre la preparación de los niños en el extranjero y en Chile? ¿Hay mucha diferencia? Hay mucha diferencia, sí, porque obviamente yo estando en Brasil, la gente de los diferentes equipos se preocupaba muchísimo de las divisiones menores, porque ellos sabían que tenían un capital importante, porque al prepararlos de buena manera, al instruirlos de diferentes situaciones, sabían que ellos podían vender al extranjero y generar mucho dinero. Y eso es generar dinero provocaba que efectivamente las instalaciones que tenían los niños para desarrollar su fútbol iban a ser mucho mejores, con mayores comodidades y todo. Entonces está muy ligado el tema de la institución con las divisiones menores y también con torneos que ellos realizan con gente de menor edad, cosa de prepararlo y el día de mañana que se puedan ir al extranjero. Si tú tuvieras un grupo de niños de Peñalolén que les gusta el fútbol y tuvieras que darle algún consejo, ¿qué le dirías, por ejemplo? Lo primero, obviamente, cuando uno entra al fútbol, lo primero que tiene es una ilusión, es un sueño. Obviamente, en este deambular hay gente que efectivamente tiene un talento ya desarrollado de niño, que tú lo ves jugar y dices, ¿quién le enseñó? No, ese es un talento natural. Claro, pero hay muchos niños que a lo mejor no entienden tanto el fútbol, y a esos niños uno tiene que identificarlo y tratar de enseñarles quizás con mayor tranquilidad, no desesperarse porque el niño al primer día no le puede pegar bien con el pie o no sabe cabecear. Esa es misión del técnico o del entrenador que está a cargo de estos niños. Y yo creo que lo más importante es el trato que tenga un técnico. A mí me trataron muy bien cuando yo tenía 13 años en Unión Española, con un cariño realmente que hasta la fecha yo me recuerdo de mi primer técnico en cadete. Entonces, eso de cariño, eso de apapachar un poco, porque hay muchos niños que vienen de situaciones súper complejas, súper duras en su casa, entonces van a jugar fútbol y ellos quieren tener un espacio en el fondo donde el técnico le toque el hombro, claro, le haga cariño. Fernando, usted fue un deportista, un futbolista destacado, vivió intensamente su actividad. ¿Por qué no siguió en el fútbol como entrenador? La verdad que el ser futbolista es un agrado, porque obviamente lo dirigen y porque lo que te explicaba, uno tiene una cantidad de situaciones que son de alegría y obviamente de repente de tristeza, pero obviamente estando involucrado en el fútbol, yo cumplí un sueño que era un sueño de muy pequeño, que yo me iba al baño y siempre me miraba al espejo de muy chico y yo siempre le decía al espejo, yo voy a ser futbolista profesional, yo voy a ser futbolista profesional. Entonces se cumplió el sueño, después de entrar a un estadio con Unión Española, estadios repletos con Colo-Colo, en Brasil 120.000 personas los partidos. Entonces logré cumplir un sueño que era desde muy pequeño. Y obviamente de repente hay niños que tienen el mismo sueño y que no consiguen llegar y se les provoca una frustración. El mensaje suyo entonces para la juventud, para los niños que están recién partiendo, sobre todo para los niños de Peñalolén, porque es una comuna que hace mucho deporte, y eso usted lo sabe porque usted es de Peñalolén. Sí. Es que
persigan con voluntad, con confianza los sueños, que no declinen, que si tienen sueños que traten de cumplirlos con todo. O sea, siempre hay sueños y situaciones que uno efectivamente las quisiera cumplir. Obviamente cuando uno quiere ser futbolista profesional tiene que tener algo de talento inmerso en su cabeza y en su físico. No todos van a ser futbolistas, pero sí pueden ser grandes deportistas a lo mejor en otras disciplinas. Y a lo mejor el deporte, sin llevarlo al término profesional, les va a ayudar quizá a salir de repente de un entorno muy complejo y que los puede llevar a hacer otro tipo de cosas y a tener una mentalidad del deportista, que la mentalidad del deportista es eso, es cuerpo sano, mente sana, y les puede ayudar en miles de situaciones, porque va a tener contacto con otros compañeros, si son juegos juegos colectivos, van haciendo amistades, las amistades ojalá sean buenas y que el día de mañana no solamente sean deportistas, sino que sean personas correctas y personas de bien. ¿Cuál es el entrenador que lo dirigió y que lo recuerda con más cariño? Por esas cosas de la vida, hace poco tuve el contacto con Jorge Mondaca, que fue mi primer técnico cuando yo tenía 13 años. Lo he dicho en muchas entrevistas. He tenido técnicos sumamente importantes, como Felipe Scolari, fue campeón del mundo, sí. Fue mi técnico en Brasil. Pero el técnico que más me marcó fue Jorge Mondaca, el primer técnico, como te decía, de Unión Española, en la segunda infantil de ese tiempo, porque era un tipo que me brindaba un cariño, te hacía sentir como que llegabas a tu casa cuando llegabas a Santa Laura, y siempre conversaba contigo, no solamente de fútbol, sino que de diferentes situaciones. Fue tanto el vínculo que yo tuve con él que hace poco él escribió un libro y me pidió por favor que yo hiciera el prólogo. Ah, mira qué lindo. Y lo invité a mi casa, me junté con él después de 30, 35 años y fue como haber vuelto a ver a un padre futbolístico, le llamo yo. Mi papá era un viejo extraordinario, pero yo creo que en términos de la ilusión que yo tenía en el fútbol, ha sido, y siempre lo he dicho, fantástico. ¿Por qué? Porque me brindó un cariño. Yo en mi casa era muy querido, pero en el fútbol es distinto, porque el fútbol hay una competencia inmersa de repente en tu cabeza, pero él no lo hacía ver como competencia, él lo hacía ver como un juego. Exacto. Y eso creo que me ayudó muchísimo. Mira, yo te voy a contar una infidencia. Cuando yo le dije a mi padre que quería ser periodista, no, me dijo, pero ¿cómo vas a estudiar esa carrera? Vas a ser un tipo bohemio y al final vas a terminar con un kiosco de diario en el centro de Santiago. Y la verdad que no le hice caso a mi papá. Estudié periodismo en la Universidad de Chile, me recibí y fui el hombre más realizado. Algo también tiene que haber pasado contigo en el sentido de perseguir tu sueño, porque tu sueño fue ser futbolista. Sí. Y mi sueño fue ser periodista. Sí. Y lo conseguimos. Exacto. Y lo conseguimos. Y fuimos inmensamente felices. Entonces, la enseñanza, el consejo para la gente joven, para los que se inician en cualquier actividad, es que los sueños hay que perseguirlos, sí, con insistencia y hay que tomarlos. Fernando, quiero agradecerte. Tú has sido el primer entrevistado de estos caminos deportivos. Van a venir muchos más, pero quisimos partir contigo porque creo que a la larga, entre sumas y restas, fuiste un buen tipo y lo demuestra tu familia, tus hijos, tus nietos, tu tranquilidad económica. Supiste invertir. Y eso también tiene que ser una enseñanza para los que vienen atrás, para los que están formándose. Así que te agradezco, Fernando. No, por el contrario, yo feliz de haberlos acompañado y obviamente te agradezco muchísimo ser el primero en esta serie seguramente de entrevistas. Y decirle a los niños en el fondo, tal como dice, uno tiene que tener un grado de rebeldía muchas veces porque los padres te quieren imponer ciertas cosas y resulta que a lo mejor a ti te gustan otras.
y que te hacen feliz. A mí el hecho de haber sido futbolista me hizo feliz, me hizo inmensamente feliz, y hasta la fecha, obviamente uno mira hacia atrás y se recuerda de todos los equipos que estuvo, en todas las instancias que estuvo, y no me arrepiento de haber escogido ser futbolista. Muchas gracias, Fernando. Bueno, amigos, con ustedes tendremos en los próximos días nuevos entrevistados, nuevos deportistas, para que nos vayan contando sus experiencias en estos caminos deportivos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.